Jesús, en esta noche nosotros estamos el día de hoy abiertos, dispuestos, Señor, para que tú tomes el control de este tiempo de palabra, que nos ministres y nos hables, Señor, en este día. Señor, damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Te pedimos que establezcas tu reino, Señor, en medio de nosotros, que establezcas tu reino en este mensaje, en este lugar, y que tus ángeles, Señor, gobiernen y acampen alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. El día de hoy estamos abiertos y dispuestos, Señor, a que tú establezcas una nueva palabra, una nueva enseñanza y un nuevo espíritu, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestro corazón a través de esta palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos el día de hoy. Queremos que tú establezcas tu reino en este lugar y que tus ángeles gobiernen en esta atmósfera, Señor. Espíritu de Dios, quédate en este lugar, en medio de nosotros, y háblanos una palabra viva y eficaz. Pon un carbón encendido en mis labios y toma el control, Señor, de todo lo que se hable en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. A ti la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, denle un aplauso ahí al Señor. Yo creo que Él lo merece. Y yo quiero entrar ahí a un tema que la base bíblica, y le voy a pedir que me acompañe para darle fundamento. Vamos a Primera de Corintios, por favor, ahí en el capítulo número 2. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 2. ¿Ya llegó? Ok. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 2, es la base de lo que quiero hablarle. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjese, voy a leer lo que es todo el capítulo, porque es el contexto de esta enseñanza que le quiero hablar. El 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Considere esa palabra, madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes, ni de los príncipes de este siglo. ¿Sí, amén? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: lo que yo vengo a hablar, yo lo vengo a hablar a los que han alcanzado una madurez espiritual. No le vengo a demostrar ni a enseñar palabras rebuscadas, mensajes ya entrenados. No les vengo a enseñar testimonios o sabiduría, experiencia de hombres. No sé si me estoy explicando. Él les está diciendo, dice: yo no me propuse, ponga atención, el apóstol Pablo está diciendo:
Yo me propuse a no saber nada de ustedes, solamente les vengo a hablar de Cristo, que es la manifestación de poder. Imagínense, o sea, le está diciendo, no quiero saber nada de lo que han vivido, han atravesado, para que no piensen que la palabra que les estoy hablando, lo estoy hablando por alguien en especial, sino que no sé nada de nadie. Solamente les vengo a anunciar el evangelio de Cristo, pero no se los vengo a anunciar con palabras persuasivas, entrenadas, con experiencias. Se los vengo a demostrar con poder de Dios. El apóstol Pablo era una persona bien tremenda en el desarrollo espiritual, hermano. Era un hombre que manejaba poder de Dios. No sé si me estoy explicando. Era un hombre que manejaba poder de Dios. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno, escuche, dice, de los príncipes de este siglo conocieron. Diga conmigo, ningún presidente. O sea, él está hablando de los gobernadores, de los reyes, la gente estudiada, los eruditos. O sea, dice, ninguno de los sabios y de los entendidos que hay el día de hoy, científicos, de la gente que tiene diplomados, que tiene maestrías, dice, ninguno de ellos conoció esta sabiduría. ¿Sí, amén? Él está diciendo, estos misterios vienen de Dios. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo, no tengo el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Sí, amén? Ese es el espíritu que debe de morar en nosotros. Dice, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sí, amén? O sea, podemos estar hablando misterios de Dios, revelaciones. Dice la palabra de Dios que hay ciertas perlas, hermano. Hay palabra de Dios que están escondidas, se consideran perlas preciosas y valiosas entre las escrituras, que solamente los que han alcanzado madurez y que son espirituales pueden recibir. Usted y yo podemos leer un texto bíblico, podemos leer un pasaje, una historia, si quiere 10 veces y nunca encontrar la perla. Porque no somos espirituales, porque no hemos alcanzado madurez. Y le voy a decir una cosa, esto nos sucede a todos. No le estoy diciendo que usted no sea espiritual y yo sí, no. Yo le estoy diciendo que en base a cómo vamos creciendo y madurando, vamos entendiendo de diferente manera algunos versículos. A mí me ha pasado mucho que
leo o conozco la historia, entiendo los versículos, los he aplicado, los he predicado de cierta manera y después en la lectura los vuelvo a leer y brinca otro entendimiento, otro versículo, otro significado, lo entiendo de diferente manera para aplicarlo de diferente manera. El mismo versículo te puede enseñar una y otra vez de tantas formas, porque Dios tiene esa capacidad que con una sola palabra, un solo versículo, te puede predicar de miles de maneras, miles de formas, te puede enseñar de maneras distintas, de manera muy diferente, con un solo versículo. Entonces, el que ha alcanzado madurez, diga conmigo, esto es poco a poco. El que ha alcanzado madurez puede ir desarrollando cierto entendimiento. No sé si me estoy explicando con esto o si se puede identificar. Hay cosas que cuando llegamos a la iglesia usted no entendía por el lenguaje, por el significado, porque no lo conocía el versículo. De repente el pastor le habla, le enseña, le predica, le muestra las escrituras, usted lo recibe, lo comprende y luego vuelve a utilizar el pastor el mismo versículo, pero ahora de otra manera, y entonces usted dice, ah, caray, esto yo no lo entendía. ¿Sí me explico? Entonces, poco a poco vamos a ir creciendo y vamos a ir entendiendo diferentes versículos. El Señor nos va a ir ayudando a comprender. El 14 dice, pero el hombre natural, diga conmigo, repita, el hombre natural no percibe lo del Espíritu. ¿Sí, amén? Sigo en la lectura, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender, se han de observar con el lente, ¿qué? Espiritual. Mire, cuando estaba en el refugio me gustaba hacer mancuerna con el pastor Natanael porque él es médico. Y él tiene una perspectiva y un lente médico bajo la ciencia. Y atendimos varios casos con él. Pues obviamente yo no lo veía de manera como él lo veía porque yo no estudié. Pero él veía algunos casos, por ejemplo, de epilepsia. Y entonces yo como pastor, que en algún momento hemos tenido un poco de conocimiento sobre ciertos signos, síntomas y señales que los endemoniados manifiestan cuando están en la liberación, pues entonces yo veía a la persona cómo se revolcaba, cómo se sacudía, cómo aventaba espuma, y yo decía, eso no es epilepsia. Y llegaba el pastor Natanael y veía a la persona, a la mujer que se estaba manifestando, y me decía, qué tremendo es el diablo, pastor, porque hace que la persona se sacuda e imita los síntomas de la enfermedad, de la epilepsia. Dice, pero lo está imitando, eso no es epilepsia. ¿Sí, amén? Y bueno, si vamos al punto de la palabra de Dios, pues todo va lo mismo, hermano. Epilepsia, esquizofrenia, demencia, locura, paranoia, son demonios. Todo va lo mismo. Pero yo lo veía con el lente que yo sé, que yo conozco, el lente espiritual. Pero el pastor, con el lente científico, también lo confirmaba y decía, eso no es epilepsia. Y entonces empezábamos a tratar el caso no médicamente. ¿Sí, Lorenita? No médicamente, sino espiritualmente. Entonces, dice la palabra de Dios que las cosas del Espíritu para el hombre natural le son locura. Aquí había una persona que en algún momento me escuchó
que yo dije, llegaron unos niños al refugio, uno tenía 9 años y el otro tenía 12 años. Mire, cuando llegaron todos dijeron, ay, que los niños, que bonitos, que hubiera visto cuando los estaba liberando. Cuando bajé, nunca había visto yo la casa tan callada. Todos los que estaban en la parte de abajo, hermano, todos estaban calladitos, nadie hacía ni un solo ruido, todos estaban escribiendo la Biblia, estaban transcribiendo la Biblia. ¿Sí, amén? Porque los niños estaban bien endemoniados. Esa es la verdad. Y entonces el hermano que estaba aquí, que me escuchó decir, me dijo, no, pastor, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no creo que los niños tengan demonios. Yo le dije, lo invito al refugio, hermano. Lo invito al refugio para que vea. Y entonces usted discierna si son, entonces, tal vez que los niños están ahí jugando o haciendo otra cosa y a lo mejor yo me estoy chiflando. Pero de que había. Y los estuvimos liberando. Ellos así de chiquitos ya habían hecho pacto con la muerte. Cuando ellos supieron a dónde los llevaban, escuche esto, está poderoso. Cuando ellos escucharon, cuando ellos se enteraron a dónde los llevaba su papá, ellos en el camino hicieron un pacto, los 2 niños, y le dijeron, no queremos ir ahí. Si nos salvas, si nos limitas, si ahora nos ayudas para no ir ahí, te vamos a servir. Y los niños venían de ese trasfondo. Ellos habían visto ya muertes, habían visto ya cómo adoraban a la muerte. Ellos ya habían visto todo eso. Isa, ayúdame con tus niños, hija, por favor. Llévaselos allá a la maestra. Entonces, vea cómo en este caso, cuando ellos iban hacia el camino y hacen eso con la muerte, el carro se voltea en el camino, hermano. Y los niños tardaron un día más en llegar. Los estuvimos esperando, póngale, un lunes, y ellos llegaron hasta el día martes. Y el día martes ya llegaron, ya el papá ya llegó ya mal, ya llegó golpeado, todo porque se volteó en la carretera. Y cuando yo estaba ministrando a los niños y los estaba liberando, que era el Señor liberándolos, los niños hablaban de eso y confesaban eso. Entonces, el que no es espiritual interpreta según su experiencia, según su estilo de vida, según su criterio, según su educación, según su mentalidad, las cosas del espíritu. Él dijo, no, el natural puede decir, no, eso no es demonios, pastor. Lo que pasa es que el niño es hiperactivo. Y puede poner cualquier otra cosa. El niño necesita amor, sí, todo lo que quiera. Pero el que es espiritual discierne todas las cosas. Entonces, vea cómo el apóstol Pablo hace una llamada a la iglesia de Corinto. Hace un énfasis en, mire, la iglesia de Corinto se caracteriza porque era una iglesia que había alcanzado un despertar espiritual. Tenían dones, tenían don de profecía, hablaban lenguas. Bueno, era una iglesia activa en el espíritu, diga conmigo, pero inmadura. Y entonces el apóstol Pablo por eso dice, pretendo ir a verlos, pero no quiero saber nada de ustedes. Les voy a anunciar el reino de Dios, el evangelio de Jesús, pero se los voy a demostrar con poder, no con palabras, porque ustedes ya saben mucha palabra. Porque era una iglesia inmadura. ¿Quiénes por lo general son los más inmaduros, hermano? Escuche, los más inmaduros hablando en la fe cristiana. Diga conmigo los aleluyos. Hablando de los aleluyos, los que son más inmaduros son los pentecostales. Son los más desordenados,
todo quieren sentir, todo quieren vibrar, todo. Y no estoy diciendo que eso no exista, sí existe. Sí existe. El problema aquí es que no han madurado y usan los dones del Espíritu y el tema de la espiritualidad para salirse de la formación. No es que yo siento, no es que yo veo, no es que yo sueño, no es que yo entiendo y es que me hablaron y es que sucedió. Mire, hace algún tiempo atendí un caso muy fuerte de brujería, pues de todo este tema del ocultismo. Era una muchacha del refugio, su papá había sido brujo de oficio, literal brujo, y venía de descendencia de brujos. Y llega ahí al retiro, al refugio, y bueno, empiezo a atender el caso, atiendo a su mamá, atiendo a su otra hermana, y empezamos a indagar, empezamos a investigar, hago una clínica espiritual y empiezo a ministrar y empiezo a indagar. Y entonces, pues gracias a Dios la muchacha el día de hoy está bien, gloria a Dios, ella, su familia, su hermana. Fue un caso fuerte en Morelia, tema de refugios, y fue un caso fuerte. Y gracias a Dios la muchacha está bien. Pero cuando ellos salieron de esa atmósfera del tormento de los demonios, de las alucinaciones, de la persecución, de las pesadillas, ¿sí me está escuchando? Cuando ellos salieron de eso y que ya estaban acá, entonces ahora empezaron en ellas los sueños. Oh, es que yo sueño. No, es que yo soñé esto y pasó, y es que yo soñé lo otro y pasó, y es que yo pienso y yo siento, y es que yo me imagino, y empiezan con ese tema. El diablo, al ver que ya salieron ellas de esa situación, ahora está buscando otra estrategia. Porque nosotros por tradición, por naturaleza, por costumbre somos religiosos. Nos encanta, hermano, a nosotros el tema de la sensación, sentirnos místicos, espirituales. Y entonces cuando ellos empiezan con ese tema, ya que habían salido del refugio, entonces yo, porque a la mamá la estaba atendiendo otra persona, y entonces la persona me consulta a mí, me dice: oye, nada más quería consultarte por un tema de contexto, fíjate que estoy atendiendo fulana de tal, pero me habla esto y esto y esto, y yo mire bien fácil resolví el asunto, y no porque me la sepa de todas a todas, porque es bien sencillo. El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura. Yo le dije: aterrízalos en la Biblia. Aterrízalos en la Biblia. Todo sueño, escuche esto, todo sueño, todo tema de presentimiento, todo viene de la fuente de donde se despertó el espíritu y donde se activó el don. Y entonces esas personas todo el tiempo, si no maduran, estarán batallando con temas de sueño. Yo presiento, es que todo me pasa a mí, es que soñé en la noche, y es que me vino, y es que la bruja, y es que sentí, y es que me jalaron las patas, y es que se me cayó la moneda, y es que la cruz, y empiezan con una serie de cosas, porque traen todavía una inmadurez espiritual que no han podido trascender y no han podido madurar en las escrituras para saber que todo está sujeto a la autoridad de la Biblia. Y estas personas siempre buscan cosas que vayan extra bíblicas. No es que sí, la Biblia, pero también esto, pastor. No, señor, es la Biblia, la palabra de Dios, la enseñanza del evangelio. El apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, que lo vio predicar, lo vio en la transfiguración, lo veía haciendo milagros, sanando gente, resucitando gente, en su prédica dijo: no soy cristiano porque anduve con Jesús. Dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida. O sea, él decía: yo no me creo de los milagros, no me creo de las adivinaciones. Todo eso es un tema de clarividencia, de brujería, de hechicería, de satanismo. Mire, todo eso viene de la misma línea. Si la persona no madura, va a volver a. Si la persona no madura, va a volver a. Y hemos tenido muchos casos así.
Se tiene que revisar bien cada caso. ¿Por qué? Escuche, no se trata de ser espiritual mezclando la clarividencia, mezclando la adivinación, el misticismo, mezclando las cosas del diablo y de las tinieblas con las de Dios. No, Señor. Si la persona no madura y no desarraiga eso en su corazón, siempre tendrá un amuleto, siempre tendrá un apoyo, un bastón, además de la Biblia. Y no debe de ser así. Porque la Escritura, la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, el sacrificio que se hizo en la cruz es más que suficiente. No necesita añadirle nada. Es que sí está bien la predicación, la Escritura sí está bien, pero también voy a ir con no sé, hermano, el brujo, el que me soba, el hechicero, el que esto, el otro. No sé si me estoy explicando. Es porque la persona no ha madurado. Algunos toman su pasado para venir a su presente en el aspecto espiritual y hacerse muy espirituales. Por eso el día de hoy usted ve en las redes sociales un montón de brujos diciendo que son apóstoles, que son profetas, y son charlatanes del evangelio que solamente traen adivinación, clarividencia, y esos lo están mezclando con el evangelio. Entonces por eso la palabra de Dios dice que el espiritual discierne todas las cosas. Usted tiene que madurar, diga conmigo, hay que madurar. ¿Me estoy explicando? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se disciernen las cosas de Dios? Espiritualmente. Oiga, en el tiempo de Daniel, un rey tuvo un sueño, nadie se lo pudo interpretar, y Daniel dijo: ok, dame chance, dame tiempo, déjame orar. Y todos sus brujos dijeron: esto no es de ningún otro poder, esto es del Dios de los cielos. ¿Está entendiendo? ¿Y quién se lo interpretó? Daniel. Y le salvó el pellejo a todos los brujos y a todos los astrólogos y los sabios, a todos los que el rey Nabucodonosor tenía, le salvó el pellejo Daniel. Porque él no conocía la sabiduría terrenal, ni diabólica, ni animal que ellos manejaban. Él se metía a la sabiduría de Dios. Él dijo: no es mío. Déjame ir, déjame orar, déjame consultar. Yo te lo revelaré. Otro que hacía lo mismo era José el soñador. Y el faraón, al no encontrar a nadie con las virtudes y características necesarias para estar al frente, gobernando, administrando, ¿sabe qué era lo que hizo? ¿Quién más justo que él? ¿Quién más tiene el Espíritu de Dios que él? Denle el anillo. Nadie más estará por encima de ti. Nadie más estará haciendo ninguna otra cosa si tú no lo hablas. Solamente yo. Pero vea, ¿a dónde recurrían? Y estos de los que yo estoy hablando, hermanos, sí tenían un don de interpretación de parte de Dios. Le cuentan un sueño a José y él dice: ¿hay otro sueño? Escuche, o sea, le cuentan un sueño. El faraón tuvo 2 sueños, pero le cuenta uno y él se queda pensando y dice: ¿hay otro sueño? Porque la sabiduría de él no dependía del conocimiento, de la ciencia, no, de la sabiduría humana. Diga conmigo, ellos sí eran espirituales. ¿Sí, amén? Mire, yo sé que esta palabra está pesada, hermano. Yo ya la estoy sintiendo. Yo termino bien cansado. Pero échele ganas, no se esté durmiendo. Apenas vamos empezando y ya se está durmiendo. Échele ganas, actívese. El único problema de esta palabra
es que el que se está durmiendo se la pierde. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le está haciendo piojito y le dice: no lo escuches, tú tranquilo, yo te arrullo. ¿Es en serio? Actívese, acomódese. No, algunos hermanos hasta allá andan buscando la almohada, ya no la hayan. No, tranquilo, viene a escuchar palabra de Dios. Y si esto el día de hoy le parece exagerado, ¿qué crees? Porque es demasiado natural. Así de sencillo. Porque de eso estoy hablando. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Escuche los términos que utiliza el apóstol Pablo, hermano. Después dice: les tuve que hablar como carnales, como niños en Cristo. Considérelas. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué? Carnales. Mire, cuando yo escuché eso, en mi casa con mis hermanos siempre nos decíamos: ¿qué onda, carnal? Y desde que yo escuché eso, a mí ya como que no me gusta esa palabra. Ya les digo yo por su nombre, pero antes siempre, toda la vida nos mencionábamos: no, mira, este es mi carnal, o así nos saludábamos: carnal, carnal, carnal. Pero desde que yo escuché este término en la Biblia, yo ya siento feo decirles así. Y sí son carnales, pues, pero bueno. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Escuche: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, vea las características: celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Está entendiendo? Entonces, lo que yo mencionaba ahorita de los pentecostales es lo mismo. No, es que yo soy evangelista, o yo soy pentecostal, yo soy, ya se me olvidaron las denominaciones. Pero queriendo justificar sus actos, sus hechos con su denominación, cuando la palabra de Dios no hace referencia a denominaciones, sino a la condición de la persona. O son naturales, o son carnales, o son niños en Dios, hermano Pichardo. Son niños en el evangelio. Vea las características que menciona de los carnales: celos, disensiones, pleitos, envidias. ¿Sí, amén? O sea, imagínense, hay tres tipos de hombres. Y estos tres tipos de hombres todos los días hacen las mismas actividades en su día, en la ciudad. Se levantan, trabajan, van a la escuela, llevan al niño, lo recogen, están casados. Bueno, los tres, el que es el natural, el que es el carnal y el que es el espiritual, los tres hacen las mismas actividades e interactúan con los diferentes círculos a su alrededor, en la casa, en el trabajo, en la colonia, con los amigos. Y ellos pueden interpretar muchas cosas, pueden hacer negocios, pueden tener dinero, ok. Pero cuando llegan a la iglesia, diga conmigo, ahí empieza el problema. Cuando estas tres clases de hombres entran a la iglesia, entonces se dan cuenta que ahí no funcionan. Diga conmigo, solamente uno. De los tres, el natural, el carnal y el espiritual, solamente uno podrá funcionar en las cosas de Dios. Podrá entender el mensaje. Podrá crecer, madurar. Solamente uno. Diga conmigo, el espiritual.
Ponga mucha atención. El carnal hace todas sus actividades diarias en cualquier círculo que se desarrolle. El natural también y el espiritual también. Pero ¿qué pasa cuando llega a la iglesia? Nada más uno funciona. Ok, escuche, estas tres personas dentro de la iglesia no funcionan igual. Dios no los considera igual. O sea, solamente uno puede entender, solamente uno puede interactuar con las cosas de Dios porque es espiritual, y las cosas de Dios, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo los mira Dios? El natural ve a todos igual. ¿Sí me explico? Ahorita yo le puedo decir a alguien: ven, párate aquí al frente y ve cómo se están durmiendo. Digo, ve cómo están todos los hermanos. Y él no alcanza a distinguir quién es espiritual, quién es natural, quién es carnal. Pero Dios sí. Si usted se está durmiendo cada prédica, es porque usted tiene problemas en el espíritu. Así de sencillo. Si usted cada prédica se está durmiendo y tiene pesadez, tiene estupor, tiene vértigo, es porque usted tiene problemas en el espíritu. Y ya muchas veces se lo he predicado y muchas veces se lo he enseñado. ¿Sí, amén? Uno está muerto y no lo sabe. Estoy hablando de estos tres hombres. Uno está muerto y no lo sabe. El otro sí está vivo, pero está enfermo. ¿Sí, amén? Y el tercero es el único que entiende las cosas del Espíritu. Vive lleno del Espíritu de Dios. O sea, uno de los tres, uno, hermano, no se ha dado cuenta que está muerto. El otro sí está vivo. Ese es un redimido, por ejemplo. Alguien que recibió a Cristo, que nació de nuevo. Es un redimido. Ok, dos. Pero no sabe que está enfermo. Ese redimido está enfermo. Y el tercero, aunque también anda en el mundo y tiene sus actividades, cuando viene a la iglesia, ¿qué cree? Es el único que entiende, que interactúa y que se conecta con el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Me estoy explicando? Y el apóstol Pablo nos enseña que no todos tenemos una misma condición espiritual. Y esto es una parte del cristianismo. Cuando vamos llegando, pues todos estamos muertos en delitos y pecados. Eso es obvio. Todos somos carnales. Después empezamos a ser naturales. Después cambiamos a un ser espiritual. Usted no es un ser material con espíritu. Usted es un ser espiritual con carne y alma. ¿Sí entiende la diferencia? Usted no es una persona que tiene un espíritu. O sea, somos tripartitas: cuerpo, alma y espíritu. O espíritu, alma y cuerpo. Sí, somos tres partes, pero ¿cuál es la base? El espíritu. Eres un ser espiritual que tiene cuerpo para comunicarse en esta dimensión terrenal, pero también tienes alma para poder expresar tus sentimientos. Entonces eres un ser espiritual con alma y cuerpo. Pero el mundo se ha encargado de voltear el entendimiento y de hacernos creer que somos naturales con un espíritu. Haga de cuenta como si nuestra base fuera natural y le metemos un alma y le metemos un espíritu. No, no es así. Usted es un ser espiritual. Diga conmigo: yo soy espiritual. Estas tres personas de las que yo estoy hablando, aquí la cuestión no es si la persona
si viene a la iglesia, si entendió el mensaje. No, hermano. Aquí la pregunta sería, ¿quién gobierna tu vida? Para ir identificando quiénes somos. ¿Quién gobierna su vida? ¿La gobierna el alma? ¿La gobierna la carne? ¿O la gobierna el espíritu? ¿Sí, amén? Entonces entienda cómo el cristiano interactúa con estas tres etapas o tres tipos de hombres. ¿Sí, amén? O sea, número uno, el hombre natural, escuche, él está vivo físicamente. Ese es el número uno. El hombre natural está vivo físicamente, interactúa en este mundo, trabaja, va a la escuela, en fin. Diga conmigo, es natural. Él vive físicamente, pero está muerto espiritualmente. Él ve las cosas naturales. Las enfermedades, las ve naturales, se va al hospital, va al médico, usa los recursos naturales para la gente natural. ¿Qué tan natural el día de hoy somos? ¿Qué tan naturales? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Quién sería una persona natural en un escenario espiritual? En Juan capítulo 3, el evangelio habla de un hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3 nos ilustra exactamente el escenario y el ejemplo perfecto de un hombre que está dentro de las actividades y de las labores espirituales. ¿Sí está entendiendo? Pero es natural. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra de Dios que era un principal. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, diga conmigo, sacerdote. Principal entre los judíos. O sea, ¿por qué principal entre los judíos? Porque ellos tenían renombre. Ellos eran respetados, eran venerados, eran personas de admiración, porque eran eruditos, eran estudiados, eran personas de letras, sabían leer, interpretaban la ley de Dios. Diga conmigo, eran espirituales. Hágale así, eran espirituales. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, tenía conocimiento. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí, amén? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con eso, hermano, le voló la cabeza a Nicodemo. Esa pequeña palabra puso a Nicodemo a temblar, lo puso mal, lo puso extraviado del conocimiento, no sabía qué significaba, no podía entenderlo, no podía llegar al conocimiento de lo que Jesús estaba diciendo. Diga conmigo, era un hombre espiritual en un estuche natural. O sea, su labor era espiritual. Era un sacerdote, interpretaba la ley, pero cuando verdaderamente se encuentra con uno espiritual, que es Jesús, hermano, vamos a mencionarlo así, con esas pequeñas palabras lo humilló y le dijo: ¿eres tú maestro del pueblo y no sabes esto? ¿Sí está entendiendo? O sea, Jesús dijo: Nicodemo, te estoy hablando del catecismo, te estoy hablando lo más básico, te estoy hablando
de algo muy sencillo en el espíritu que no puedes comprender. Y entonces lo confronta y le dice: ¿eres tú maestro del pueblo y no sabes esto? Ese es el claro ejemplo de un hombre dentro de la iglesia que debería de estar entendiendo las cosas y discerniéndolas de manera espiritual. Puede ser el mismo pastor, puede ser el líder de la alabanza, puede ser alguno de los servidores que dentro de la iglesia funcionan, trabajan, sirven, se relacionan, pero que son naturales. Entonces, vivimos dentro de una esfera, dentro de un círculo de cosas espirituales que no entendemos porque somos muy naturales. Imagínense, Jesús le dice: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y cuando no lo entiende, Nicodemo dice: Señor, pero ¿cómo es esto? Yo siendo ya viejo, ¿cómo podré entrar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y Jesús dice: ay, Bibi, este no entiende nada. Y entonces le sube el estándar. Y después le dice dice, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí está entendiendo? Y Nicodemo estaba sin entender. De hecho, Nicodemo dice: ¿cómo puede hacerse esto? Es que eso no se lo enseñaron en la escuela dominical, en el estudio bíblico, en el instituto. Él nunca lo había oído, porque lo que él había oído tenía que ver con conocimiento, con información de gente natural. Pero cuando se encuentra un espiritual, dijo: ah, caray. Mire, hay algo que hay que aplaudirle a Nicodemo. Es el tema de que pudo reconocer que Jesús era diferente. Entre todos sus contemporáneos, Nicodemo pudo tener un poco más de capacidad que sus contemporáneos. Y él viene y se le presenta de noche al Señor por miedo a los suyos y le dice: yo sé que lo que tú haces, nadie que no esté con Dios lo puede hacer. Reconocemos que vienes de Dios. Eso es lo que nosotros le podemos reconocer a Nicodemo. Imagínese, si unas palabras tan sencillas Nicodemo no entendía, imagínense cómo estaban los demás. Dile al que tienes allá a tu lado: ¿cómo estás tú? ¿Sí, amén? Nicodemo es el ejemplo claro de un hombre natural dentro de una esfera espiritual, que hace las labores, las funciones de la iglesia, del ministerio, que está sirviendo, que trabaja en la iglesia, que opera dentro de esta esfera, pero no entiende nada. Yo ahorita que estaba orando en la oficina y que escuchaba a Luis que les decía un grito de júbilo y que pues no había júbilo para nada, yo dije: es porque no son espirituales. Así de sencillo, hermano. Porque en el tiempo de la alabanza, en vez de estar alabando, en vez de estar adorando, está viendo. Y Luis acá al frente, motivando: órale, pues vamos a adorar a Dios, un grito de júbilo. Y yo no escuchaba júbilo. Yo escuchaba así como un desfallecimiento, así. Porque nos falta, dile al que tienes a tu lado: nos hace falta. Es en serio, hermano, nos hace falta.
Nos hace falta esa chispa, nos hace falta ese fuego, nos hace falta ese despertar espiritual en el que usted viene con entendimiento, con madurez a la casa de Dios y que sabe que el tiempo de alabanza y de adoración no es un tiempo para amenizar la reunión, es un tiempo para alabar, es un tiempo para adorar a Dios. Y usted no necesita que el que está al frente le diga un grito de júbilo. Usted no necesita que le diga, vamos, levanten sus manos, vamos a gozarnos, vamos a remolinear. Usted no necesita que el que está al frente se lo diga. Si usted trae la chispa divina de Dios, si usted viene prendido del Espíritu, usted lo hace. Es más, en el tiempo de adoración y es espiritual, siente la presencia, hermano, usted se tiraría en el piso y usted adoraría y mire, se quebrantaría en llanto, en lágrimas, sin importarle lo que diga el otro. Esa es la primer señal de que no somos espirituales. Y no digo de los dormidos, hermano. No, en serio. ¿Cómo podemos estar en la casa de Dios durmiéndonos? ¿Qué acaso no nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos? Todos los que se están durmiendo no se pone a pensar que es una falta de respeto. Para empezar, para mí como pastor que estoy predicando, nada más. Ahora imagínense para Dios. El problema no es que se duerma, el problema es que no quiere despertar. Oiga, viene cansado, viene desvelado, está bien, yo lo entiendo. Yo vendo piñas en el mercado, hermano, yo nunca me canso. Pero tiro por viaje. Dile al que tienes a tu lado, tiro por viaje. Nos regañan por tu culpa. ¿Sí, amén? El natural, hermano, puede hacer cualquier cosa terrenal en el mundo, negocios, transacciones, estudios, puede desarrollarse de cualquier forma. Puede ir al gimnasio, puede ponerse bien Popeye, puede tener riquezas. Bueno, el natural puede hacer lo que quiera de manera terrenal, pero no en el área espiritual. Conozco un pastor, escuche esto lo que le voy a decir. Conozco un pastor que tiene alrededor de 15 años en la iglesia de Morelia. Agarra una prédica para un peniel y nunca la ha dado, nunca la puede dar. ¿Usted por qué cree? Yo pecado, y órale, agarra pecado. Y cuando las van a revisar, le dio diarrea, se sintió mal, no fue, se le descompuso el carro, la moto, se le atravesó el tren, se le fue el avión, cualquier pretexto. No está en el día de la revisión. ¿Por qué se imagina? Un pastor, estoy hablando de un pastor, porque se está metiendo en cosas espirituales siendo terrenal. Para hacer esto, hermano, escuche, para hacer esto, para interpretar la palabra de Dios, para hablarla, para ponerse al frente, alabar, adorar a Dios, no se necesita don, no se necesita talento, se necesita espíritu. Por eso muchos no se pueden parar aquí al frente. Número uno, porque son terrenales. Y número dos, porque la mayoría de los que son terrenales, son naturales, andan en pecado. ¿Está escuchando? El problema no es que tenga una falta de capacidad intelectual, no, tiene una falta de capacidad espiritual. Ellos pueden ser muy inteligentes. Aquí podemos tener personas que tengan estudios, que se desarrollen, que tengan diplomados, que tengan maestrías. Qué bueno, gloria a Dios, muy intelectuales, se han desarrollado intelectualmente, pero no espiritualmente. Imagínense Nicodemo, que creció, era maestro de su pueblo, era un hombre reconocido, era un principal, diga conmigo, era un sabio. No entendía las palabras de Jesús. Así de sencillo, un hombre natural queriendo interpretar las cosas del Espíritu. ¿Qué pasa ahí? Hay ciertas características y una de ellas dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, muerto espiritualmente. ¿Sí, amén?
si el hombre natural no ha terminado de estar en delitos y en pecados, entonces él está muerto espiritualmente. Número 2, dice que su mente, sus pensamientos, sus razonamientos, su interpretación de la palabra de Dios, de cómo se hace el culto, de cómo se hace el tiempo, el servicio para Dios, la alabanza, cómo se interpreta el versículo, siempre él está contrario a cómo se hace. Tiene otra interpretación, tiene una manera diferente de verlo. Piensa que lo estamos haciendo mal, es el que está criticando, el que está reprobando, el que dice no son así las cosas, pero él no hace nada. ¿Por qué piden diezmo? ¿Por qué piden diezmo? El pastor se está haciendo rico y es el que nunca da. Es el que reclama. ¿Por qué compraron de estas sillas? Hubiéramos comprado unas de tablas. ¿Para qué se gastó en tanto? Y nunca da. Su mente siempre está en contra de todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. O sea, el natural siempre está en contra del espiritual. ¿Sí, amén? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así de sencillo. O sea, la persona natural quiere estar de acuerdo, pero nunca puede. No le alcanza, le dicen, vente, vamos a orar. No puede orar. Vente, vamos a ayunar. No quiere ayunar. Vamos a leer la Biblia. Me quedo dormido. O sea, quiere, diga conmigo, quiere, pero no puede. ¿Sí, amén? Su mente está en contra siempre. Siempre tiene un argumento en contra de todo lo que se hace. Y ahora otra cosa, todo lo que él está viviendo en su vida le produce un dolor, una insatisfacción, una carga, un peso. Diga conmigo, vive en condenación. Esa es otra característica del natural, que vive en condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí, amén? Él puede estar dentro de todo lo que se hace en la iglesia, pero en su mente está en contra de todo lo que hacemos. ¿Sí me estoy explicando? Puede estar dentro de la iglesia, puede conocer a Dios sin conocer a Dios. Razonemos en eso, pensemos un poco en eso. Puede conocer a Dios sin conocer a Dios. ¿Sí lo puede comprender? Puede conocer a Dios sin conocer a Dios. ¿Qué es eso? Yo puedo conocer a la hermana Aris. La conozco de lejos, la he visto, sé que es de Puruándiro, pero no la he conocido. No he tenido una relación cercana con ella. No sé qué piensa. No hemos pasado tiempo juntos. No hemos convivido. No sé si le gusta el azul, el rojo, el amarillo. No sé nada de ella. Solamente la conozco a distancia. Usted puede estar aquí adentro de la iglesia siendo natural, puede estar dentro de la iglesia, dentro de las actividades, puede conocer a Dios por todo lo que hacemos, puede escuchar de Él, pero sin conocer a Dios. Esa es otra característica. Mira, hermano, cuando uno está dentro de la iglesia y no conoce a Dios, este punto precisamente, somos personas muy apáticas y apagadas. Ahorita yo escuchaba a Luis.
Como 3, 4 veces le dijo un grito de júbilo y la única que gritaba era la hermana Guille. ¡Uh! ¿Y todos los demás? Oh, el que conoce a Dios, hermano, ese trae el fuego adentro, ese dice amén, gloria a Dios, Cristo vive, aleluya. Le interesa, participa, se suma a la atmósfera. ¿Qué sentiste, hijo? Mira, yo ya sé qué sintió. Se siente feo. Un grito de júbilo y lo mismo sucede cuando nosotros hemos conocido a Dios por medio de y no dentro de. Tal vez hemos conocido a Dios, hemos conocido la religión y el protocolo por medio de todo lo que hacemos, pero no hemos entrado a su presencia. No lo conocemos a Él personalmente. Y Él a nosotros nos conoce porque Él nos formó, pero nosotros no hemos interactuado con Él. Esa es la persona natural. ¿Sí me está siguiendo? Esa es la persona natural. Y es una etapa en la que muchos llegamos a vivir. Diga conmigo, pero es de pasada. Esta etapa, hermano, es pasajera, es algo que todos debemos de vivir y todos debemos de trascender. Tarde o temprano tenemos que seguir creciendo. ¿Sí, amén? Y el punto número 2, el segundo hombre de estos tres es el carnal. Uno es natural, diga conmigo natural. Y el otro es el carnal. El carnal tiene una perspectiva y ciertas características muy singulares que se identifican con las cosas de la carne. El natural todo lo ve de una manera superficial. Para él todo funciona de manera natural. Él no por nada interpreta o hay una duda en la cual él diga, no, yo creo que aquí sí se ha de haber metido el diablo. No. El natural es una de las personas que dice, por rebelde. Es como el Chavo del 8. Cuando le preguntan a la Chilindrina, hermano, y que la Chilindrina no sabe nada, y que el Chavo del 8, como es natural, dice, ¡ja, ja, ja! ¡Qué burra, póngale 0! Así. Dice, porque anda en pecado. O sea, él todo lo ve, diga conmigo, como el Chavo del 8. Todo natural. ¡Qué burro, póngale 0! ¿Sí, amén? El carnal, hermano, fíjese que a mí me gusta, así como lo entiendo, como lo interpreto, me gusta mucho porque el carnal se me afigura que es un actor con 2 personalidades. Y me gusta mucho cómo lo voy a desarrollar porque es una persona, es un ser muy dinámico que puede entrar en esa bipolaridad en las 2 partes. Es una persona que entra en cosas espirituales, pero que todavía, así de sencillo se lo voy a decir, el carnal es una persona que entra en todo lo espiritual, pero todavía lo domina su carne. Son personas redimidas, son personas salvas, son personas que han nacido de nuevo, pero su carne los domina. ¿Cómo se da cuenta uno cuando una persona está en esta condición? Bien sencillo, hermano. Mañana va a haber oración a las 6 de la mañana pretextos y peros
para todo. No quiere, pero por nada salir de su comodidad, porque la carne lo gobierna. Esa es una persona carnal. Está dentro de la iglesia. En algún momento de su vida tuvo un despertar espiritual, tuvo una liberación, vio un ángel, el espíritu lo tocó. Es una persona redimida, rescatada por la sangre de Cristo, pero dominada por la carne. Que los deseos de su carne todavía lo dominan, lo gobiernan. Que no puede hacer las cosas espirituales, el servicio a Dios, comprometerse, porque tarde o temprano le va a salir la carne nuevamente. Por eso algunos no sirven en esta casa, hermano. Por eso algunos no están sirviendo en esta casa, porque no son personas que se puedan comprometer con las cosas del reino. Que una y otra vez la carne los domina, que hacen berrinche, que se enojan, que tiran toda la borda, que se les olvida a quién sirven y solamente ven al hombre. Ese es el carnal, el que en algún momento Cristo los rescató, los trajo del alcohol, de la droga, de la homosexualidad, de donde lo haya traído, pero ya estando dentro de se le olvida por su carne. Oh, imagínese si no me gustara interpretarlo. Yo me apasiono, hermano, porque esto me hierve de aquí adentro. Cuando nuestra carne todavía sigue teniendo autoridad, gobierno y potestad sobre nosotros, no significa que nos vamos a ir al infierno. Somos salvos. Diga conmigo, somos salvos. Pero si se deja dominar por la carne, va a terminar ganando la carne. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis: y borraré tu nombre del libro de la vida. No, pastor, pero yo en algún momento cuando recibí a Cristo, a mí me dijeron que la salvación nunca se pierde. Pues te echaron mentiras, porque la salvación sí se pierde, Señor. Y entiendo las dos partes de las que estoy hablando, la que no se pierde y la que sí se pierde, porque es una discusión teológica. Las entiendo las dos, pero yo estoy inclinado al que sigue pisoteando la sangre de Cristo y la gracia de Dios. Tarde o temprano será entregado a sus enemigos y su nombre será borrado de la vida por sus delitos y pecados. Acabo de bautizar a una persona y ahí rápido en el bautismo, un tema personal, acá más privado. Y ahí en el bautismo había algunos familiares, gente católica. Y ahí rápido les di una palabra y les dije: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no bautizamos ¿Por qué no nos quedamos solamente con el bautismo de niños? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Rápido y sencillo se lo digo. ¿Qué va a pasar con los pecados que usted ha cometido desde que se bautizó, desde que le mojaron la mollera, cuando usted era un niño hasta el día de hoy? ¿Qué va a pasar con esos pecados? ¿Quién los va a limpiar? ¿Quién los va a cubrir? ¿Quién? ¿Usted está creyendo que se va a ir al cielo? No, señor. El bautismo tiene que ver con arrepentimiento de pecados, cambio de vida, renunciar a la vida del pasado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, el carnal puede ser una persona que es redimida, que está teniendo luchas ahí con su carne. ¿Sí me explico? ¿Cuáles luchas son las de la carne? Que está fornicando, que está masturbándose, que está cayendo una y otra vez en drogas, que vive en una doble vida, que aquí viene, alaba, adora a Dios, bueno, cuando lo hace, y allá en la calle sigue pecando, sigue robando, sigue maldiciendo, con conocimiento de causa. Ese es el carnal, el que ya fue redimido, el que ya recibió a Cristo en su corazón, el que ya hizo la profesión de fe, pero que el día de hoy todavía sigue siendo gobernado por las cosas de su carne. Si él sigue así, el Señor borrará su nombre del libro de la vida. Diga conmigo: Señor Jesús, no borres mi nombre. Y ahí diría el Señor: pues enderezate.
Dile al que se está durmiendo allá a tu lado, dile, enderézate. ¿Sí, amén? La palabra de Dios, 1 Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese la palabra que utiliza. ¿Quién es un carnal? Diga conmigo, el inmaduro. El inmaduro es el que no quiere crecer. El inmaduro es el que no quiere cambiar. El inmaduro, el niño espiritual, es el que no quiere rendir áreas, que tiene 20 años, 5 años, 10 años en Cristo y sigue en la misma condición y batallando con las mismas cosas. Es un niño espiritual. Y el apóstol Pablo viene a los Corintios. Diga conmigo, la iglesia más problemática. La iglesia de Corintio era la iglesia más problemática, la más inmadura. Eran todos espirituales, todos redimidos, todos habían recibido el evangelio, todos habían recibido la palabra de Dios, todos tenían dones, pero todos eran inmaduros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, eso de andáis como hombres está hablando como pues la gente que no conoce de Cristo. O sea, ya estás en la iglesia, ya tienes el evangelio, ya tienes la palabra, pero te comportas como la gente que no conoce. Entonces, ¿qué es eso? Diga conmigo, inmadurez. Por eso el apóstol Pablo dice, les tuve que hablar como a niños. Dice, yo no voy a ir a hablar palabras rebuscadas, sabiduría humana. Yo no voy a ir yo no pretendo saber nada de nadie. Yo voy a ir a vosotros y les voy a hablar con señales, con milagros. Diga conmigo, poder de Dios. El apóstol Pablo sabía cuál era la situación de la iglesia de Corinto. Ellos estaban llenos de dones. Eran espirituales ellos en su parecer, pero en su proceder bien inmaduros. ¿Cómo sabemos si una persona es carnal? Por sus hechos, por sus frutos, por cómo se comporta, qué es lo que hace, cómo se conduce, cómo habla. Una persona que es inmadura, que es carnal, es la que todo el tiempo está teniendo riñas y conflictos con el de la tiendita, con la maestra de los niños. Es que la maestra Guille nomás a mi niño me le hace, y nomás a mi niña me le dice, y nomás esto. Y la de la tienda es que no me atiende, es que me da bien caro y siempre me deja al último. Por su culpa no alcancé burros. Siempre está peleando. Dile al que tienes a tu lado, están hablando de ti, infeliz. Digo, hermano. Todo el tiempo está renegando de fulano, de mangano, de perengano. Es una persona inmadura. Oiga, yo tengo 2 hijas, una de 18 años y la otra de 10. Si se pelean, ¿a quién cree que es a la que regaño? Pues a la de 18. ¿Por qué? Porque quiere más a Shekina. No, porque tiene que caber más madurez y entendimiento y cordura en ella. El que tiene más tiempo se supone que es más espiritual, más maduro, más entendido. Llega el nuevo, llega oliendo alcohol, llega borracho, llega fumando. El que es espiritual, dice la palabra de Dios, ¿qué? Restáurale en amor. No, el que ya tiene 5 años aquí, que ya compró su plaza, ya tiene su nombre marcada la silla, ahí se sienta siempre y esa es su silla. Él la compró. Cuando llega el alcohólico, el drogadicto, cuando algo se sale de su protocolo, empieza a renegar. Este viene todo borracho, ni vergüenza tiene. Y empieza a murmurar, a criticar. ¿Por qué? Porque es un niño, es un inmaduro. Amén. La iglesia de Corinto era así. Ellos estaban llenos de dones, pero bien inmaduros. ¿Por qué? Porque entre ellos había todas esas características: celos, inmoralidad,
pleitos, contiendas, disensiones, envidias. ¿Cómo se ve si una persona es madura o no? Por sus hechos, cómo se comporta. Cuando usted empiece a manifestar su espiritualidad a través de sus hechos, a través de los frutos que el día de hoy está dando, entonces podrá decirse que usted es un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, un hombre espiritual, pero es por los hechos. Yo conozco personas en la iglesia de Morelia que tienen 14, 15 años, 16, 17 años ahí. Y cuando en algún momento alguna persona me dice, es que estoy yendo a consejería con la hermana fulana, con el hermano fulano, yo digo, gloria a Dios, qué bueno, dale con todo. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. ¿Por qué cree que lo digo? Porque tengo años ya conociéndolos. Porque fueron personas que ya empezaron a trabajar en sus áreas, que han demostrado a través del servicio, a través de los años, a través de los frutos. Y cuando tú los ves ahí firmes todavía y que están en consejería o que son maestros de visión, y tú dices, no está ahí por casualidad, es un nombre de Dios. Pero es a través de ¿qué? De sus frutos. ¿Sí, amén? Esta característica del carnal es, hermano, sí es una persona que ya nació de nuevo. Mire, sí nació de nuevo, pero nunca creció. Así de sencillo. El carnal es el que sí ya es redimido, ya es nacido de nuevo, pero nunca creció. ¿Cómo se ve? Por todo esto que yo le he estado hablando, porque tiene luchas internas, porque sabe mucha Biblia, conoce la verdad, pero no la vive. ¿Me estoy explicando? Es una persona que le cuesta mucho trabajo todavía gobernar sus emociones. Hoy está bien, pero mañana, porque amaneció nublado, se pone mal. Amén. Y en tema de predicación, yo como pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellos, hermano? Pues darle pura lechita. No le puedo dar alimento sólido. No le puedo dar algo más sustancioso, porque se empacha, le cae de peso, no sabe manejarlo. El pastor, el predicador, la visión en la que está, no le puede hablar de cosas más espirituales, de cosas más profundas, de más entendimiento, porque la persona no lo entiende. Tienes que darle lechita espiritual. ¿Qué es la lechita espiritual? Pura misericordia, hermano. Sí, hermano, échele ganas, Dios le bendiga, vamos, levántese, póngase las pilas, póngase a orar, póngase a ayunar. ¿Es malo eso? No, no es malo, pero oye, ya después de 10 años, ya después de 5 años, todavía estarle diciendo lo mismo. Diga conmigo, leche espiritual. ¿Sí, amén? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, yo le voy a hablar a esa persona inmadura, yo le voy a hablar de arrepentimiento, de bautismo, de obras muertas, de cosas sencillas, de cosas básicas, de cosas muy sencillas. Pero no le puedo hablar de los misterios del reino, no le puedo hablar de la vida espiritual, no le puedo hablar de la demonología, no le puedo hablar no le puedo hablar otros temas, porque la persona en su inmadurez, ¿sabe qué es lo que puede hacer? Interpretarlo mal
enojarse, molestarse e irse. Si en algún momento le exijo de más, la persona va a decir, no, aquí exigen mucho, mejor yo me voy allá donde no me exigen nada. Es porque la persona necesita lechita. ¿Sí, amén? La persona necesita algo suave, porque no puede resistir todavía la demanda. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús llamó a Pedro, como Jesús ya lo sabía todo y sabía qué era lo que iba a hacer con Pedro, cuando lo llamó, hermano, el sello de garantía del llamado divino de Dios que Jesús utilizó con Pedro fue la pesca milagrosa. ¿Sí está entendiendo? Se subió a la barca, predicó y le dijo, boga mar adentro, vamos a pescar. Señor, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada. Ok, avienta la red a tal lado. Y órale, un montón de peces. ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí, no soy digno porque yo soy pecador, soy un hombre pecador. Ok, ese fue la lechita. Amor, le hizo un milagro para que se enamorara, para que viniera a Cristo. Pero ya cuando le dijo que él iba a ser la roca, que en él se iba a sentar las bases, que él tenía las llaves del reino, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si tú a Pedro recién en la barca le dices, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no lo aguanta. Por eso el inmaduro, el carnal, seguirá recibiendo leche espiritual. Pero dice la palabra de Dios, ustedes ya debiendo de ser ya maestros desde hace mucho tiempo. ¿Está entendiendo? Yo no estoy calificando aquí a nadie, ni le estoy diciendo que ese es usted, ni no, yo lo estoy hablando en general. Una vez que los exprese los tres, usted va a tomar con el que se identifique y va a decir, no, yo la verdad soy este. Soy natural o soy carnal, o alguno va a decir, no, yo sí soy bien espiritual, gloria a Dios. Es más, yo debería estar ahí predicando, dale. Pero la idea de esto es que usted con esta base que yo le estoy dando, usted puede entender cuáles son las características de cada uno de estos tres y que se identifique. ¿Para qué? Pues para que crezca. Que dejemos de estar en la condición en la que estamos y que no se sienta señalado por mí o que no se sienta agredido, sino que la misma palabra de Dios le demuestre con las bases y los versículos cuál es el natural, cuál es el carnal y cuál es el espiritual. Y que usted diga, sí, la verdad, yo soy el carnal, yo soy el natural. Y que crezca. Oh, yo pensé que le iba a dar gusto. Gracias por su entusiasmo, ¿eh? Yo también me gozo. ¿Sí, amén? Una de las últimas características. Es bueno para ministrar en la iglesia las cosas de Dios. Bueno para predicar, bueno para tocar, bueno para barrer, bueno para trapear, bueno para ministrar en la iglesia, bueno. Diga conmigo, candil de la casa, perdón, candil de la calle, oscuridad de su casa. Así de sencillo. El que es carnal, el que es inmaduro, el que es un niño, es bueno en la iglesia, malo en su casa. Candil de la iglesia, oscuridad de su casa. En pocas palabras, hermano, viene, sirve, hace en la iglesia lo que en su casa no hace. Tiene la casa descuidada, la familia enojada, hay pleitos, bueno, usted viene y lo hace en la iglesia y descuida
su casa. ¿Por qué lo podemos hacer en la iglesia? Hermano, la atmósfera de la iglesia es una buena atmósfera en la que todos podemos funcionar. Esa es una realidad. No es lo mismo venir y servir aquí que servir en tu casa. Pero es allá donde tienes el desafío. Es allá donde lo tienes que hacer. Dentro y fuera. Si hubiera un tema de madurez, la persona lo haría porque es espiritual, porque es maduro, porque es entendido. ¿Sí, amén? Primera de Samuel capítulo 2, 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? El Dios de los cielos le está hablando a un sacerdote llamado Elí. Y al sacerdote llamado Elí le llama la atención y le dice: mira, ¿se acuerda que en estos días pasados le hablé de Elí? ¿Qué era la característica? ¿Qué es lo que caracteriza a Elí? Era un alcahuete de sus hijos. ¿Sí sabe qué es un alcahuete? Un cómplice. Sabía que sus hijos se acostaban con las hermanas de la iglesia y que robaban de las ofrendas y él no decía nada. ¿Está entendiendo? Ese es un alcahuete, un cómplice. Elí era un alcahuete de sus hijos y Dios le está diciendo: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y las has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, Dios le está diciendo: tú dejabas que tus hijos se acostaran con las hermanas de la iglesia y que estuvieran hasta gordos de las ofrendas que recibían, y los honraste más que a mí. Imagínense. O sea, era un candil de la calle y oscuridad de su casa. Era alguien bueno para ministrar en la iglesia, pero malo para ministrar en su casa. ¿Sí, amén? El hombre carnal no está lejos de la iglesia, hermano, pero está lejos de la madurez. Puede venir a la iglesia todos los días, puede orar, puede servir, puede hacer cualquier actividad aquí. Aquí puede estar, no puede faltar, jueves, domingo, los sábados, los días que hay oración. Puede estar aquí siempre, pero no es una persona madura. Si usted tiene alguna de estas características, de alguno de estos dos puntos que yo he estado hablando, entonces identifíquese usted: o es natural o es carnal. Y yo creo que aquí le vamos a dejar porque ya no alcanzo a pasar al tercer punto, que es el espiritual. Pero así rápido, ¿se entiende? ¿Cuál es el espiritual? El que discierne todas las cosas de manera espiritual. ¿Sí está entendiendo? El refugio nos da cierta experiencia natural, hermano. Recuerdo que, para terminar ya, recuerdo que en algún momento llegó una muchacha que tenía problemas con otra sustancia, una droga llamada piedra, el crack. Hoy en día usted ve que toda la gente está atrapada en el cristal. Es la droga que más se consume ahorita, el cristal. Todavía siguen consumiéndose las demás, pero la que está destruyendo a todos es el cristal. Entonces, la heroína, la piedra y todas las demás drogas, por así decirlo, ya han pasado de moda. Ya casi no se consumen, porque la droga del cristal es una droga muy versátil que te ayuda a mantenerte activo, funcional, pero pues
trae consecuencias muy desastrosas. Entonces llega una muchacha con problemas del consumo de crack. Entonces cuando yo le empiezo a ministrar y le hago las preguntas de qué era lo que consumía, por qué la habían traído, dijo: no, porque me quedé atrapada en la piedra. Entonces cuando ella dice eso, yo dije: ella va a ser completamente diferente. Y ya yo termino de explicar, de atenderla y todo, y salgo y le explico a las encargadas. Y le digo: mire, hermana, yo le sugiero que a esta muchacha se estén turnando para cuidarla. Y les recomiendo que no cansen al equipo. Ella va a empezar a manifestar una malilla y situaciones de resaca, el síndrome de abstinencia, de una manera muy diferente a todas las demás que han atendido. ¿Por qué? Porque ella viene por otro consumo. Entonces los demonios que la atormentan en la malilla, porque la malilla, la cruda, la resaca es un tormento de Satanás, los demonios que operan en ella son muy diferentes a los que operan en las demás. Les sugiero que no cansen al equipo. ¿De qué estoy hablando? Que está tan ingobernable, hermano, mentando madres, gritando, golpeándose. Bueno, está tan mal que le ponen a dos para cuidarla. Pasan 6 horas, cámbialas, pone otras 2. Pasan 6 horas, cámbiala, pone a otras 2. Si usted le deja las mismas, ya no va a tener un problema, va a tener 3 problemas. No se las quiten todo el día, usted va a tener 3 problemas. ¿Por qué? Porque esta muchacha contaminó a las otras 2 y ahora las otras 2 debajo en la población ya están desesperadas, ya se quieren ir, ya se quieren fugar porque no se las cambiaste, porque los espíritus que operan en ella están haciendo su trabajo. Pero yo, al tener conocimiento de esa resaca, de esa malilla, y al saber cómo se mueven esos espíritus por la poca experiencia que adquirimos dentro del lugar, lo estoy viendo de una manera espiritual, no con una estrategia natural. ¿Qué cree que pasó? No le cambiaron a las muchachas. Al rato ya se estaban desgreñando a la encargada. Y ya cuando llegué yo le dije que le cambiara a las muchachas, que no cansara al equipo. ¿Por qué no lo hizo? No, es que yo pensé, es que yo sentí. Mire, no soy muy espiritual, pero ahí sí era el más espiritual. Y la función que yo hacía ahí, obviamente, se tenía que desarrollar el espíritu, y les daba la recomendación y no lo hacían, era su problema. Y al rato la traían de las greñas ahí queriéndole quitar las llaves. ¿En serio? Entonces se entienda que el espiritual es el que discierne todas las cosas. A veces el carnal y a veces el natural lo tiran al loco, lo ignoran. Bueno, ese es problema de ellos. ¿Con qué me quedo yo? Que yo hablé, yo dije, yo enseñé. No se me será demandado a mí. Ok, y entonces ¿qué va a pasar con la persona? Ella es un tema de la persona con Dios. Y yo como pastor, ¿cómo me respaldo? Yo digo, por los frutos. Ok, estás en contra de lo que yo digo, no crees el consejo, no sientes que sea de esa manera, está bien, no pasa nada. Tú eres libre, tú eres autónomo, tú tienes tus pensamientos, tus modos, tus formas, está bien. Dile al que tienes allá a tu lado, pero da frutos. Sí, al ratito por tus frutos sabremos si eres espiritual, si eres carnal o si eres natural. Si el consejo se te está dando y aún así no lo quieres tomar, está bien, porque tú eres individual, tú eres una persona libre para tomarlo o dejarlo. Pero si lo dejas, entonces cállale la boca al del consejo con tus frutos. ¿Sí me expliqué? Si yo te digo, hijo, no te cases todavía, no es tiempo, tranquilo, yo te doy el consejo. Bueno, pues a otro porque lo va a tomar. Si yo le digo, no se case todavía, hermana, no es tiempo. Mi hermano, no, sí, es que yo ya traigo hogar. Digo, es que estoy bien enamorada. Ok,
pues haz lo que bien te parezca. Yo solamente te estoy dando un consejo. Si usted hace lo que usted quiere, entonces después no venga chillando. ¿Sí entendió? Dice el pastor, pues vámonos a la casa, órale. Si ya entendió, bueno, identifíquese nada más, natural, carnal o espiritual. Si Dios me lo permite, más adelante desarrollaré el tema del espiritual, que está bueno, hermano, también. Pero así en pocas palabras, es la persona, hermano, que tiene hábitos espirituales, que lee la palabra, que medita en ella, que tiene devocionales, que ora, que ayuna. Si usted no hace nada de eso, nunca va a ser espiritual. Características del espiritual: es maduro, es entendido, es obediente. Así de sencillo. Pero no me parece lo que el pastor está diciendo, pero como quiera lo voy a hacer. Es obediente. Y hay más características que más adelante se las desarrollaré. Estas tres personas pueden interactuar en el mundo, hermano, haciendo lo que sea. Pueden tener dinero, pueden hacer negocios, pueden estudiar, pueden estar físicamente muy sanos, pueden ir al gimnasio, pueden ponerse como Popeye, pueden tener propiedades, casas. Bueno, los tres, el natural, el carnal y el espiritual, pueden hacer en el mundo las mismas cosas, pero en la iglesia no. Y Dios no los considera iguales a los tres. Porque el espiritual discierne todas las cosas. Afuera usted puede ser espiritual, sí, y puede hacer todas sus labores, sí. ¿Cuál es la diferencia? Sus frutos. Así de sencillo. El carnal, pues también, sus frutos. El natural, también. Pero en la iglesia es donde se ve la diferencia, hermano. Si usted ve que alguien está creciendo en la iglesia, está desarrollando dones, no lo envidie, no lo critique. ¿Sabe por qué? Solamente está demostrando que es un inmaduro, que es una persona natural o carnal. En vez de que ore por el hermano y diga, qué bueno, gloria a Dios, el hermano mira está creciendo, la hermana, qué bueno, Dios los está bendiciendo, ya se compraron un carrito, ya están. No, hermano, hacemos, órale, una demostración de nuestra tremenda inmadurez, de nuestra naturaleza, de ser muy naturales o de ser muy carnales. Y no debe de ser así. Dile al que tienes a tu lado, no debe de ser así. Estas tres personas de las que yo estoy hablando están en medio de la iglesia y en medio de la sociedad. Identifíquese, vea cuál característica se adapta, se identifica usted con ella o con el punto, y haga lo posible por cambiar esa condición. Si Dios me lo permite, el siguiente servicio hablaré del espiritual, sus características y cómo salir del natural y del carnal. ¿Me expliqué? Si a alguno le interesa y quiere, y bueno, si Dios no lo permite, voy a tratar de hablarlo para pues seguir creciendo y no estar en la misma condición siempre, hermano. Porque a todos nos pasa. A todos, pastores, ovejas, servidores, siervos, a todos, más a las de la tiendita, son las que más les pasa. El chiste es que sigamos creciendo, hermano. Dios nos llamó a la iglesia para ser espirituales. Al mundo nos puede llamar siendo carnales, siendo naturales, de cualquier índole y condición. En el mundo funcionamos como sea y ahí no hay problema. Pero en la iglesia el Señor nos ha llamado para ser espirituales, porque eso es lo que el mundo no ofrece. Y el espiritual es el que hace la diferencia en una ciudad. Y si Dios nos llamó para ser espirituales en esta iglesia y en esta ciudad, ¿para qué cree que es? Para hacer la diferencia en la ciudad.
Vamos a hacer retiros, no los vamos a hacer en la naturaleza, metiéndole psicología, metiéndole estadística, metodología, pronóstico, no. No le vamos a meter yoga, meditación, hinduismo, ni nada de eso. Los temazcales, la ayahuasca, el peyote, no, nada de eso le vamos a meter. ¿Qué le vamos a meter? Espíritu, Señor. Vamos a hacer retiros, vamos a poner refugios. ¿Cómo? Con espíritu, porque la gente no lo ofrece. Vamos a darles algo de lo que Dios nos ha dado para que sean impactados por el espíritu y que digan, ah, caray, aquí las cosas son diferentes. Que lo vean, que lo sientan y que sean impactados por el espíritu, no por la palabra, por la mucha atención, por el buen trato, no, nada. Todo eso lo ofrece el mundo, hermano. Nosotros podemos ser excelentes y profesionales también, pero además Dios nos llamó para ser espirituales. Seamos más espirituales que cualquier otra cosa. ¿Sí me escuchó? Déle un aplauso ahí al Señor, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Bendecimos el día de hoy tu nombre. Damos gracias, Señor, porque nos has hablado, nos has instruido. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas obrando en cada corazón, Señor, que avives la llama de nuestro espíritu y que traigas ese crecimiento, Señor, a nuestras vidas que tanto necesitamos en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Y te ruego que lleves a cada uno de tus hijos, Señor, con esta palabra, que los incomodes, Padre. Que la siembres en lo más profundo de su espíritu y que traigas el día de hoy, Señor, ese entendimiento a nuestras vidas, Señor. Que podamos ser maduros, que podamos ser espirituales, que podamos seguir creciendo, Señor, en tus caminos, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos las ofrendas, los diezmos, si hay alguien que lo quiera hacer, Señor, multiplícales, bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús, y llévales con bien a cada uno de ellos a sus hogares, que sean de bendición en sus casas, que sean la luz, Señor, en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, a ti la gloria y la honra. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.